varias veces, pero Henry las rechazó con calma, diciendo, no está pasando nada, lo estás pensando demasiado. Nuestras innumerables peleas por Clara me llevaron a solicitar su traslado, pero Henry me tildó de irrazonable. Me derrumbé, creé escenas, supliqué e incluso me puse histérica. Lo amenacé en medio del caos, pero él comentó fríamente, Helen, ¿te das cuenta de lo desaliñada que te ves en este momento? En ese momento sentí que una sonrisa amarga se formaba en mi rostro. Había estado tan consumida por el amor por Henry, o tal vez por mi profunda inversión en nuestra relación, que la idea de perderlo me devastó. No podía soltarlo fácilmente. Después de 10 años juntos, apoyándolo desde sus humildes comienzos hasta su estado actual como presidente Lou, no podía creer que alguien a quien solo conocía desde hacía un año pudiera alejarlo de mí. En un esfuerzo por recuperarlo, cambié mi apariencia, presté más atención a la cocina y traté de ser más gentil. Fue una batalla unilateral contra una mujer que apenas conocía, con la esperanza de que reclamara el afecto de Henry. Sin embargo, anoche, cuando fui a buscar a un Henry borracho, lo vi sentado al borde del camino con una mujer joven, vestido con un traje oscuro a medida. Sus largas piernas se cruzaban naturalmente y su mandíbula afilada se suavizaba bajo las tenues luces de la calle. Su rostro, una vez juvenil y demasiado bonito, había madurado con gracia, como el buen vino. Recordé cuando empezamos a salir, sentados al borde de la carretera así. Le había traído un plato nuevo que había preparado, y después de que le dio un mordisco, se quedó en silencio. Pensando que era malo, pregunté nerviosamente, ¿qué pasa? Henry había levantado la vista y sonreído, diciendo, estaba pensando en lo afortunado que soy de tener una esposa tan maravillosa. En esa fría noche de invierno me había envuelto en su abrigo, prometiendo abrir un gran restaurante en mi nombre una vez que fuera rico, asegurándose de que el mundo reconociera mi talento culinario. Sus ojos habían reflejado las luces detrás de mí, y mi imagen sonriente, un recuerdo tan lejano ahora que, sin volver a verlo, podría haberlo olvidado. Pero hoy, ver a Clara, la nueva secretaria de Henry, disfrutando de mi comida con él, rompió ese recuerdo. Clara, una joven de poco más de 20 años, era descaradamente atrevida, posiblemente envalentonada por el favoritismo de Henry. Miré a Henry y no pude contenerme. Estás eligiendo la comida chatarra en lugar de las comidas caseras, Henry. Su expresión se oscureció, y Clara respondió suavemente. No se trata de lo que comes, sino de con quién comes. La comida sabe mejor con alguien a quien amas. Miré a Clara y no pude evitar burlarme. Sí, incluso las malas compañías pueden hacer que la comida terrible sea agradable. Su rostro se oscureció y Henry dijo con severidad, Helen, eso fue suficiente. No queriendo empeorar la situación, miré hacia otro lado y dije, vámonos a casa. Henry terminó su bola de arroz a la parrilla e instruyó al conductor para que se asegurara de que Clara llegara a casa sana y salva. Ella le dirigió una mirada coqueta antes de irse, su arrogancia juvenil mezclada con inocencia evidente en su comportamiento. Mientras la veía irse, noté similitudes entre nosotros. Su cola de caballo alta, sus piernas pálidas debajo de una falda corta y sus rasgos faciales que recordaban a mi yo más joven. Sin embargo, sabía que Henry no estaba buscando una versión más joven de mí en ella. Siempre prefería a las mujeres más jóvenes, ya fueran de 20 o 30 años. Esa noche no discutí con Henry. Tomé mi manta y me dirigí a la habitación de invitados, y él no trató de detenerme. Antes de irme, le hice una última pregunta. Henry, ¿qué estás pensando? Después de 10 años juntos, quería entender por qué esta relación estaba terminando. Henry sacó un cigarrillo, inhaló profundamente y dijo, estoy cansado. Estoy cansada de que siempre gires a mi alrededor. Siempre me preguntes qué quiero comer. Me casé con una mujer, no con una cocinera. ¿Qué más haces además de cocinar 3 comidas al día? Observé cómo el humo difuminaba su rostro, dándome cuenta de que el hombre que amaba había sido desgastado por el tiempo y las circunstancias. El amante que yo recordaba se había ido. Sin decir una palabra más, me di la vuelta para irme. Al día siguiente, Henry fue a trabajar como de costumbre, sin abordar lo que sucedió el día anterior. Desde su perspectiva, podría haber pensado que yo todavía albergaba ira y actuaba como si nada hubiera cambiado.
pero me deshice de la sopa de pescado sobrante. Nadie la había tocado y se había echado a perder. E inmediatamente procedí a solicitar el divorcio. Me di cuenta de que el matrimonio era como cocinar. Si un plato ya no satisface, es mejor dejar de comerlo. En el avión observé cómo los imponentes rascacielos se encogían hasta quedar oscurecidos por espesas nubes. Me había mudado a esta ciudad por Henry. Quería iniciar un negocio aquí, así que abandoné mi carrera culinaria para seguirlo. Todavía recuerdo lo molesto que estaba el dueño del restaurante cuando me fui. Eres nuestro chef más prometedor. Si persistes, lograrás grandes cosas. ¿Por qué renuncias? Mi familia tenía una larga tradición culinaria, con recetas transmitidas de generación en generación y honores otorgados por el emperador. Quería continuar con el legado de la familia Q, pero me centré por completo en Henry. Después de que mis padres murieron en un accidente automovilístico, solo aprendí la mitad de nuestras recetas antes de que mi abuela, quien me crió, falleciera. Sin otros parientes, me aferré a Henry, dispuesta a hacer infinitos sacrificios por él. Me salté mis propias comidas para cocinar 3 veces al día para él, renunciando a mis sueños de convertirme en ama de casa. Mis pasiones se desvanecieron, dejando solo las rutinas diarias, pero no me importó porque lo amaba. Creí ingenuamente que nuestro amor mutuo nos sostendría, pero ahora veo lo absurdo que era. Por más que lo intenté, no pude retenerlo. Al regresar a casa después de varios años, encontré mi ciudad natal cambiada. Las paredes del antiguo barrio habían sido repintadas y nuevos rostros reemplazaron a los antiguos vecinos. Solo la calle exterior permanecía animada, llena de los olores de las barbacoas y la cerveza por las noches. Compré ingredientes, planeando cocinar una comida para mí. Henry no podía manejar la comida picante debido a problemas estomacales y a lo largo de los años siempre me había adaptado a sus gustos. Rara vez disfrutaba de los platos picantes que amaba. Mientras estaba en el autobús, decidiendo cuántos platos preparar esa noche, un joven con una sudadera negra con capucha se inclinó y preguntó: «Bajo nivel de azúcar en la sangre, ¿tiene algo de azúcar?». Abrí rápidamente un paquete que había comprado para cocinar. Tomó el azúcar, sonrió débilmente y me dio las gracias. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un joven atractivo, probablemente de unos 20 años, con rasgos llamativos y una presencia encantadora. Más tarde, cuando regresé a casa para cocinar, descubrí que me había quedado sin azúcar. Al bajar las escaleras, me sobresalté al ver al mismo chico insertando una llave en la puerta de un vecino. Me reconoció y me saludó afectuosamente. «¿Es usted la señora Helen? Debe ser el nuevo vecino». Fue una gran coincidencia. Le pregunté si se sentía mejor, y me aseguró que solo estaba ocupado y se había olvidado de comer. Su rebeldía juvenil era evidente, pero asintió obedientemente cuando le aconsejé que comiera bien. Se ofreció a ayudar en la cocina, trayéndome ingredientes y siempre presentando algo extravagante. Al principio, su franqueza me tomó desprevenido, pero finalmente lo acepté como un compañero habitual de cena. Una noche, se unió a mí para cenar, elogiando mi cocina y revelando que estaba comenzando su propio negocio. En su muñeca llevaba un reloj Richard Mille, similar a uno que poseía Henry, caro y símbolo de riqueza. Esa noche, Santiago, como se presentó, comió casi todo el arroz que había guardado para el arroz frito del día siguiente, impresionándome con su apetito y sorprendiéndome con su amabilidad. Incluso arregló una bombilla rota sin dudarlo, revelando un físico en forma que me distrajo momentáneamente. A pesar de mis reservas iniciales, su genuino cuidado y presencia me trajeron una sensación de consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Dormí plácidamente, ya no obsesionado con Henry, gracias a la inesperada amabilidad de Santiago. En los días siguientes, exploré el vecindario y observé varios escaparates. Inspirado, decidí reavivar mis sueños culinarios abriendo un pequeño restaurante. Al caer la noche, me senté en mi sofá, inmerso en libros de recetas, cuando sonó mi teléfono. Era Enrique. Habían pasado 3 días desde que inicié el divorcio, y esta fue su primera llamada. «¿Por qué no has vuelto todavía?». Su tono era tan impaciente como siempre, como si yo fuera el irrazonable. Le respondí con calma: «Henry, no voy a volver». Él respondió con una mueca de desprecio: «¿Realmente estás siguiendo adelante con el divorcio?». No quería discutir, así que le dije:
Firma los papeles del divorcio y envíamelos. Si hay algo con lo que no estás contento, podemos discutirlo. Después de un breve silencio, su voz se volvió más fría. Ponte a tu medida. Colgó. Esto no me molestó mucho porque Santiago había comenzado a venir a cenar regularmente. Era como si hubiera puesto vigilancia en mi casa. Cada vez que empezaba a cocinar, sonaba el timbre de la puerta. Santiago nunca llegó con las manos vacías. Siempre traía algo extravagante como durianes frescos, vajillas exquisitas o pasteles de té añejos. Si me negaba, insistía en que no podía terminar la comida solo, y si aceptaba, continuaba visitándola con frecuencia, a menudo ayudando en la cocina y demostrando ser sorprendentemente útil. Eventualmente, no pude rechazarlo y le di la bienvenida como mi invitado habitual a la cena. Una noche, decidí probar una receta de pato entero de un viejo libro de cocina. Durante una venta nocturna en el supermercado, me reencontré con Santiago. De camino a casa, sentí que alguien me seguía. Al darme la vuelta, vi a un hombre que caminaba lentamente detrás de mí en el callejón poco iluminado. El pánico se apoderó de mí cuando aceleré el paso, pero el hombre continuó siguiéndome. Cuando llegué a mi apartamento, corrí adentro y cerré la puerta con llave, solo para darme cuenta de que no había electricidad. Ruidos extraños afuera me hicieron temer que alguien estuviera tratando de entrar. Haciendo acopio de valor, me asomé por la mirilla, pero no vi nada en la oscuridad. Sintiéndome vulnerable, llamé a la policía, que me informó de que tardaría unos 20 minutos en llegar, y me aconsejó que me mantuviera a salvo. A medida que el miedo me abrumaba, instintivamente marqué el número de Henry. Respondió rápidamente, y yo susurré, «Henry», pero me interrumpió burlonamente. «Arrepiéntete, Helen, ¿no eras tan duro antes?» Temblando, traté de explicar que alguien estaba tratando de forzar mi puerta, pero Henry se rió y se burló. «Si estás buscando una excusa para echarte atrás, al menos hazlo creíble». Sus palabras me dejaron sin palabras, y colgué, sintiendo un vacío en mi interior. De repente, la voz fría de un hombre gritó, «¿Qué estás haciendo?» Era Santiago. Había intervenido, sometiendo al posible intruso con una fuerza impresionante. La policía llegó y tomó nuestras declaraciones, explicando que el hombre probablemente era un delincuente reincidente que había cortado la luz de mi apartamento, esperando que yo saliera. Agradezco a Santiago su oportuna intervención. Después de que la policía se fue, Santiago me abrazó. Su presencia me brindó un verdadero consuelo. A pesar de mis dudas iniciales, su abrazo fue reconfortante y se ofreció a pasar la noche, trayendo una almohada y una manta. A regañadientes, acepté, sintiéndome más seguro con él allí. A la mañana siguiente, Santiago estaba en la cocina con un delantal, preparando el desayuno. Afirmó con orgullo que podía cocinar, después de haber seguido un video tutorial paso a paso. Me conmovió su esfuerzo y me di cuenta de cuánto tiempo me había dejado definir cocinando para Henry. Santiago me recordó gentilmente que cocinar debería ser mi interés, no una obligación, lo que me hizo reflexionar sobre los últimos 7 años en los que siempre había centrado mi vida en las necesidades de Henry. Sentí una punzada al darme cuenta de que mi matrimonio había sido unilateral, construido sobre interminables concesiones y compromisos. Antes de irse, Santiago me tranquilizó. «Si pasa algo, llámame de inmediato. No tengas miedo, estoy aquí». La pintoresca tienda poco a poco comenzó a encontrar su ritmo. El interior fue diseñado para que coincidiera con mis preferencias, y solo había unas pocas mesas y sillas, ya que actualmente era el único operador. Mi intención era finalizar el menú y elegir una fecha propicia para el lanzamiento oficial. Los días que pasé elaborando el menú fueron profundamente satisfactorios, y no fue hasta que una notificación de la aplicación de seguridad de mi teléfono me alertó que me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que pensé en Henry. La alerta indicaba que una persona desconocida había entrado en mi casa, lo que me llevó a abrir casualmente la aplicación y echar un vistazo. Clara estaba allí, ayudando a un Henry borracho, mientras intentaba ayudarlo a sentarse en el sofá. El rostro de Henry estaba marcado por la preocupación y estaba ligeramente inclinado. Su estómago volvía a molestarle. «Duele», susurró. «Medicina». Clara buscó en los cajones, pero no pudo localizar su medicación, así que, desesperada, pidió algo a domicilio.
Le entregó a Henry un vaso de agua tibia. El medicamento llegará en breve. Solo agárrate. Sin embargo, cuando llegó el medicamento, no era el tipo específico que Henry necesitaba. Después de tomarlo, su malestar no disminuyó. Clara no sabía que el medicamento estomacal de Henry era una formulación especial de un hospital lejano. Me había costado un esfuerzo considerable localizar ese centro, y cada 3 meses lo visitaba para surtir una receta y asegurarme de que teníamos un suministro en casa. Durante 7 años nunca me perdí una sola visita, independientemente del clima. Cada vez que su estómago se alteraba, preparaba una sopa especial para aliviar su malestar. Después de beber la sopa y tomar su medicina, el dolor disminuía gradualmente. Su estómago casi se había curado después de años de mi cuidado, pero durante el año pasado, cuando comenzó a llegar a casa con menos frecuencia y a comer de manera irregular, los problemas resurgieron. Al haberme ido, no había nadie que le diera la medicación, y es probable que el suministro que tenía se hubiera agotado. Además, ya no había nadie que le preparara la sopa relajante. Henry se inclinó hacia Clara, enterrando su rostro en su cuello. Al principio, Clara se sonrojó y vacilante extendió la mano para abrazarlo de vuelta, pero se quedó paralizada al oír los murmullos de Henry y su expresión se volvió severa. Henry gritaba, «¡Helena!». Miré mi teléfono, sintiendo una mezcla enmarañada de emociones. «No soy Helen», Clara se esforzó por responder. «Henry, Henry, te has equivocado de persona». Henry apenas abrió los ojos, y al verla, instintivamente la apartó. «¿Quién eres tú? ¿Dónde está Helen? ¿Fuera Helen? ¡Helen!». El rostro de Clara se endureció de ira. Se levantó torpemente, agarró su bolso y salió furiosa. Dejé mi teléfono a un lado y cerré los ojos. En las primeras horas de la mañana, el sonido de un camión que pasaba me despertó de golpe. Aturdido, abrí los ojos y me di cuenta de que Henry todavía estaba sentado en la sala de estar. Parecía haberse recuperado de la sobriedad, sentado en silencio en la habitación oscura, con un aspecto inusualmente solitario. Después de un rato, se puso de pie y buscó en el cajón su medicamento para el estómago. Pero, como era de esperar, la medicación había desaparecido y el cajón estaba vacío. Se agachó allí, sumido en sus pensamientos, y después de un rato, simplemente se sentó en el suelo y encendió un cigarrillo. Fumar solo exacerbaría su dolor de estómago, pero parecía indiferente. No me sentí particularmente satisfecho o reivindicado. De hecho, me era algo indiferente. Después de observarlo por un rato, dejé mi teléfono. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que Henry todavía estaba en la sala de estar, rodeado de colillas de cigarrillos. No había dormido en toda la noche. Estaba descansando en la sala de estar, viendo un drama de televisión cuando Clara llamó. La lluvia de verano caía a cántaros, con gotas de lluvia que salpicaban las ventanas y caían a raudales. Un pequeño gato estaba acurrucado a mi lado, ronroneando suavemente. «Señorita Helen», dijo, «tenemos que hablar». Estaba comiendo el durián que había traído Santiago y no pude evitar fruncir el ceño. ¿Qué hay que discutir? Si ya has decidido divorciarte de él, ¿por qué sigues estando cerca de él? ¿O simplemente te estás haciendo el difícil para conseguirlo, planeando llevártelo de vuelta? No sé a qué te refieres. Estuve a punto de colgar, pero el tono de Clara se volvió enojado. Deja de fingir. Si no te aferrabas a él, ¿por qué Henry ha estado tan distante conmigo estos últimos días? Déjame decirte que esto no va a funcionar. ¿Sabes lo que dijo sobre ti antes? Dijo que todo lo que haces es girar en torno a él todo el día. Y está cansado de eso. Mencionó que le recuerdas a sus días de juventud y que estar contigo lo hace feliz. No pude evitar reírme. «Oh, si le gustas tanto, ¿por qué no vas a buscarlo? ¿Dónde está?». De repente, llamaron a la puerta. Supuse que era el té con leche que había pedido y fui a contestarlo en pantuflas. Clara no respondió por un momento. Luego finalmente apretó los dientes y dijo, «Vino a buscarte. ¿Estás satisfecho ahora? Helen, incluso si lo llevas de vuelta, es inútil. Pronto se cansará de ti de nuevo. Si hizo trampa una vez, lo volverá a hacer, incluso 3 veces. Es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de a quién ama realmente». Sus palabras fueron realmente impactantes, pero no creía que Henry viniera a buscarme.
Habíamos estado separados durante tanto tiempo y él no se había acercado. No quería seguir discutiendo con Clara, así que le espeté. Deja de decir tonterías. Si a ti no te disgustan tus propias palabras, entonces yo ciertamente lo estoy. Colgué. Cuando abrí la puerta, me quedé atónito. Henry se quedó allí, completamente empapado, con los labios pálidos y los ojos fijos en mí. Parecía completamente miserable. De hecho, había venido. ¿Qué haces aquí?, pregunté, confundido. Te dije que me enviaras los papeles del divorcio. ¿De verdad tenías que entregarlos en persona? Henry me miró fijamente durante mucho tiempo antes de decir de repente: Helen, vuelve. Me pareció absurdo. Después de un año de discusiones, 6 meses de silencio y 2 meses de negociaciones de divorcio, de repente apareció en mi puerta, pidiéndome que regresara. Debes estar loco. No quise decir más y empecé a cerrar la puerta. En ese momento, mi vecina, una mujer mayor, bajó las escaleras. Oh, Dios mío, comenzó a llover de la nada y mi scooter eléctrico todavía está afuera. Inmediatamente notó a Henry. Su expresión se volvió cautelosa. Helen, ¿quién es este hombre? Oh, por cierto, el tipo que te estaba siguiendo y tratando de entrar a tu puerta fue atrapado por la policía. Escuché que lo detuvieron. Le dirigió a Henry una mirada cautelosa. Sentí una sensación de alivio. Este es un viejo amigo. Gracias, tía Wang. Oh, eso es bueno. La tía Wang se dio la vuelta para irse, pero luego notó la cara de Henry. Su sospecha se desvaneció y sus ojos se iluminaron. Oh, Dios mío, Helen, tu amigo es tan guapo. ¿Tiene novia? Mi sobrina ya está casado. Vaya, la tía Wang chasqueó la lengua. Evidente arrepentimiento mientras miraba a Henry antes de bajar las escaleras. ¡Qué vergüenza! Henry se apretó contra la puerta, pareciendo algo sorprendido. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Alguien realmente trató de entrar en tu lugar? Lo miré con frialdad. ¿Qué te parece? Pensé que eres... Su expresión era conflictiva. Lo siento. Guárdalo. Sonreí. Si hubiera dependido de ti, probablemente ya estaría muerto. Guarda tus disculpas inútiles, Helen. Helena. De repente Henry me agarró de la mano, con el agua goteando de su cabello oscuro. Frunció los labios. Lo digo en serio, fui demasiado lejos antes. Hemos llegado hasta aquí. No hay necesidad de hacer las cosas feas. Si vuelves, trasladaré a Clara a otra sucursal para que no tengas que volver a verla. ¿Qué te parece? Miré al hombre que había amado desde mi adolescencia, sintiéndome algo aturdida. La oferta de Henry era esencialmente mantener las apariencias para que yo volviera y seguir girando en torno a él como antes. Esperaba que yo pasara por alto su vagabundeo y su infidelidad, fingiendo que nada de eso había sucedido. Pero, ¿cómo podría? ¿Cómo podrías amar a alguien y tolerar su traición? Sin embargo, hablaba con tanta indiferencia, como si estuviera seguro de que yo seguiría aguantando por él, porque sabía que yo lo amaba. Él estaba usando mi amor como un medio para mantenerme atada a él. Nunca había sido más consciente de que el amor puro y apasionado que una vez sentí había sido distorsionado y corrompido a lo largo de los años. Piérdete. Intenté cerrar la puerta, pero él la sujetó con firmeza. Elena, parecía confundido. Te has obsesionado con Clara, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué más necesitas de mí? La dinámica de poder entre hombres y mujeres era marcada, y estaba a punto de abrir la puerta sin esfuerzo. Pero entonces una voz vino detrás de mí. Helen, ¿quién es esta? Me di la vuelta y vi a Santiago envuelto solo en una toalla, secándose el pelo mojado con otra. Los músculos a lo largo de su cintura formaban una línea en V perfecta. Henry se quedó paralizado. Después de un momento, me miró, con la ira hinchándose en sus ojos. «Hola, ¿quién es?» Justo cuando estaba a punto de responder, Santiago se acercó, me rodeó con el brazo y extendió su mano con una sonrisa. «Debes ser el ex marido de Elena. Oh, he oído hablar tanto de ti. Encantado de conocerte. Soy la actual pareja de Elena». Tonterías. Simplemente estaba allí porque su calentador de agua se había roto y necesitaba usar mi baño, pero por alguna razón inexplicable, no lo corregí y dejé que las palabras de Santiago permanecieran. El rostro de Henry se puso pálido y por un momento pensé que podría darse la vuelta y marcharse. En cambio, se contuvo, respiró hondo y apenas logró componerse. Helen,
Puedo entender si necesitabas divertirte un poco cuando estabas molesta. A mí no me importa. La forma en que dijo no me importa sonaba como si estuviera apretando los dientes. Henry cerró los ojos brevemente. Si vuelves ahora, fingiré que nada de esto sucedió. Por un momento sentí ganas de aplaudirlo. ¡Qué actitud tan generosa para una primera esposa! Me burlé. Henry, ¿dices eso porque tú también engañaste? Ahora estamos igualados y podemos volver a compartir la misma cama como si nada hubiera pasado. Henry no respondió, pero sus ojos transmitieron claramente sus pensamientos. Lo encontré increíblemente ridículo. De repente ni siquiera sabía lo que había estado guardando todos estos años. Era como si el amor que una vez acaricié se hubiera transformado en algo insoportable y feo sin que me diera cuenta. Sin embargo, Santiago de repente se rió. Miró a Henry de arriba a abajo, sonriendo. Escuché que te encontraste a alguien más joven, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no le gustan los más jóvenes? Son frescos y llenos de energía. A Lena también le gustan. Me acercó más. Solo tengo 21 años y Lena me tiene ahora. ¿Por qué volvería a un repollo viejo y marchito como tú? Lo que sea que tengas, yo lo tengo y más. Despierta, viejo. Seguía refiriéndose a Henry como viejo, pero cada palabra se sentía como una daga. Miré el rostro de Henry, ahora oscurecido por una ira extrema, y casi temí que se desmayara de rabia. Está bien, vamos a descansar un poco. Viejo, ¿tienes dinero? Si no, te puedo dar algunos para que te quedes en un hotel. Es tarde y tenemos cosas que hacer. Antes de que pudiera terminar, Henry ya le había dado un puñetazo en la cara a Santiago. Dados los comentarios ofensivos de Santiago, probablemente el golpe estaba justificado. Pero Santiago no se enfadó, solo se rió. Se secó la sangre de la comisura de la boca y luego se dio la vuelta para golpear a Henry en el estómago. El estómago de Henry ya estaba en mal estado y gimió de dolor. Su rostro se contorsionó en agonía. Los dos hombres altos comenzaron a intercambiar puñetazos y patadas en el estrecho pasillo. ¡Suficiente! Corrí hacia adelante, colocándome entre ellos y mirando a Henry. Henry, ¿has perdido la cabeza? La fiereza que Santiago había mostrado antes se desvaneció al instante. Me agarró del brazo y me lo sacudió, fingiendo estar molesto. Lena, ¿viste eso? Me golpeó. Duele. Lo estás protegiendo. A Henry le pareció absurdo, sin siquiera molestarse en limpiarse la sangre de la cara cuando de repente estalló. Helen, hemos estado juntos durante 10 años y lo estás protegiendo justo delante de mí. Solo lo conoces desde hace unos días. Sí. ¿Y no protegiste a Clara justo delante de mí antes? Me reí levemente. Henry, no vengas a interrumpir mi vida nunca más. Se acabó entre nosotros. Henry me miró con incredulidad. Santiago lo había golpeado varias veces, y él no había reaccionado mucho, pero después de que dije eso, su cuerpo de repente se hundió como si le hubieran drenado toda la vida. Muy bien. Después de una larga pausa, forzó una sonrisa amarga. Helen, realmente eres algo. Me voy. Dicho esto, bajó tambaleándose las escaleras. La tenue luz del pasillo proyectaba sombras cambiantes sobre su rostro mientras se iba. Me quedé allí, sintiendo un dolor agudo y hormigueante en lo profundo de mi corazón. Gracias por hoy. Traté de mantener la compostura, aunque mi voz todavía temblaba ligeramente. Déjame poner un poco de medicina en tu herida. Llevé a Santiago a la sala de estar, usando una bola de algodón empapada en yodo para desinfectar el corte en su labio. Me miró. Su hermoso rostro ahora mostraba una pizca de dureza por la lesión. Estábamos muy cerca. Nuestras respiraciones se entremezclaban y podía oler el aroma de mi gel de ducha en él. ¿Duele?, pregunté. Quise decir lo que dije, respondió de repente Santiago. Helen considera darme una oportunidad. Levanté la vista, su mirada intensa y sin filtros. Soy atractiva, vengo de una familia adinerada, soy joven y capaz. Helen, nunca te trataría como lo hizo tu ex marido. Pruébalo conmigo. No pude evitar reírme. Este tipo siempre hablaba sin rodeos, narcisista como un pícaro. ¿Qué tiene de gracioso? Santiago parecía algo disgustado. Me gustas mucho. Seguí aplicando el yodo, con un tono tranquilo. Esto no es amor. Es solo un capricho momentáneo. Debes encontrar a alguien de tu edad para enamorarte.
No somos adecuados el uno para el otro. Santiago se quedó en silencio. Su rostro se alargaba. Vamos, tengo 21 años, no 12. Conozco la diferencia entre un capricho y algo real. Helen, me gustas mucho. Tu estúpido ex marido no te merece. Guardé el yodo. Suficiente. Sería una mentira decir que no me conmovió. Santiago puede ser narcisista, pero tiene todas las razones para serlo. Como él dijo, es difícil no sentirse atraído por alguien como él. Un joven guapo de 21 años que te mira directamente a los ojos y dice que le gustas. ¿Quién no se conmovería? Pero ya he perdido una vez. No soporto volver a pasar por eso. Lo más bello y frágil de este mundo es una promesa. Nos sentamos en silencio durante un largo rato mientras yo terminaba de atender su herida. Antes de irse, Santiago me dijo, Helen, sé que tu último matrimonio te dolió, y es normal tener reservas, pero te demostraré que si me eliges a mí, no dejaré que vuelvas a estar triste. Cuando mis amigos se enteraron de mi decisión de divorciarme, todos trataron de persuadirme gentilmente de que no lo hiciera. Has pasado por tantas cosas con Henry, y ahora que finalmente se ha asentado, ¿vas a dejar que otra mujer lo tenga? ¿No crees que eso es un desperdicio? Sí. Escuché que Henry se ha estado distanciando de esa amante recientemente. Solía llevarla a todas partes, pero últimamente no ha estado mucho por aquí. Creo que la transfirió a otra sucursal. Es normal que los hombres se emocionen un poco con algo nuevo, pero siempre y cuando él sepa volver a casa y te mantenga, ¿no es eso suficiente? Tenían buenas intenciones y no estaban del todo equivocados, pero esa no era la vida que yo quería. La vida es corta, solo unas pocas décadas, y no quería desperdiciarla con un hombre que ya había cambiado su corazón. Cuando regresé a Pekín, me sentí algo desorientado. Solo había estado fuera por unos meses, pero todo se sentía extrañamente desconocido. Henry vino a recogerme, y las heridas de su rostro casi se habían curado. Apenas hablamos durante el viaje. No fue hasta que salimos del auto que dijo en voz baja. «Gracias». Asentí con la cabeza. Tu abuela siempre fue muy amable conmigo. Es justo que haya venido a verla. La abuela de Henry estaba gravemente enferma y la única preocupación que le quedaba eran sus hijos y nietos. Había expresado un fuerte deseo de vernos a Henry y, a mí, debido a su condición, Henry me había pedido que no le informara sobre nuestro inminente divorcio todavía. Estuve de acuerdo. La abuela de Henry se había portado muy bien conmigo. Todavía recordaba cuando éramos novios y ella venía de visita. Descubrió que me encantaba la carne curada, así que todos los años fumaba una gran cantidad y me la enviaba. Ya era bastante mayor entonces, y su familia le había aconsejado que no se esforzara demasiado, pero ella simplemente sonreía y decía, «A Lena le encanta». A los pocos meses se había vuelto frágil y demacrada, con el rostro surcado de profundas arrugas. Esos ojos que siempre estaban entrecerrados, finalmente se iluminaron cuando nos vio. Lentamente extendió su mano áspera y delgada para sostener la mía. «Lena, estás aquí». Sentí un nudo en la garganta. «¿Abuela?» No pude terminar la frase. La abuela se limitó a mirarnos, con una sonrisa débil y tenue en sus labios. «Está bien, no llores. Todo el mundo tiene su día, niño. No llores. He tenido una buena vida. Veros a los dos felices. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora puedo descansar en paz». Henry me apretó la mano, con la voz ronca. «Abuela, estaremos bien». La abuela descansó un momento, y luego se volvió hacia Henry. «Niña, Lena ha estado contigo todos estos años. Ahora que tienes éxito, no debes defraudarla». El amor verdadero. Su voz era áspera mientras continuaba. El amor verdadero es lo más difícil de encontrar en esta vida. Alguien que realmente se preocupa por ti. Ninguna cantidad de dinero puede comprar eso. La mano de Henry temblaba casi imperceptiblemente. «Está bien». Después de que la abuela se durmió, salimos de la habitación. Henry sacó un cigarrillo junto a la ventana, pero vaciló y lo volvió a guardar. Nos quedamos en silencio hasta que él habló primero. «Helen, ahora me doy cuenta de dónde me equivoqué. Pensé que simplemente estaba cansada de la misma rutina, las comidas interminables, pero ahora entiendo cuánto esfuerzo pones en todo esto. Mientras tú no estabas, pensé mucho. No estaba realmente enamorado de Clara. Era solo una atracción fugaz. Ya he roto con ella».
Te prometo que no volveré a cometer ese error. Reconciliémonos y volvamos a ser como éramos antes. Podemos tener un hijo y los tres podemos ser una familia feliz. Había una extraña esperanza en sus ojos, como si realmente creyera en la felicidad que estaba describiendo, pero me pareció ridículo. ¿Tener un hijo y dejar que herede los genes de un cabrón infiel? La sonrisa se congeló en el rostro de Henry. Suspiró. Sé que te he herido profundamente, Helen. Sin embargo, no pasa nada. Me has esperado antes. Esta vez te esperaré. No me voy a rendir. Estaba disgustado y estaba a punto de volver a ver a la abuela por última vez antes de irme, pero entonces escuché el sonido agudo de unos tacones altos que se acercaban, seguidos de una voz enojada. «Henry, rompiste conmigo solo para volver con ella». Me di la vuelta y vi a Clara irrumpiendo. Una vena palpitaba en la sien de Henry. «¿Qué haces aquí?» La voz de Clara vaciló de emoción. «Henry, ¿planeabas dejarme después de que terminaras?» «Déjame decirte que eso no está pasando, y déjame decirte que hemos terminado». El tono de Henry cambió de tierno a frío e impaciente. «¿No te he dado suficiente? Nunca me voy a divorciar de Helen y casarme contigo, así que renuncia a esa idea». Clara miró fijamente a Henry, con lágrimas en los ojos. «Henry, estoy embarazada». «Entonces deshazte de él». La expresión de Henry no cambió. «Tengo una esposa. No necesito que una forastera dé a luz a un hijo bastardo». Clara retrocedió tambaleándose con incredulidad. Las lágrimas fluían incontrolablemente, como si no pudiera comprender cómo alguien a quien había estado tan cerca podía volverse de repente tan frío. Lo observé con frialdad, sin sorprenderme en lo más mínimo. Henry era fundamentalmente egoísta. No me amaba de verdad, ni amaba a Clara, solo se amaba a sí mismo. Si podía descartar fácilmente a alguien a quien había amado durante 10 años, ¿qué posibilidades tenía Clara, que solo había estado con él durante menos de un año? Justo cuando pensaba que Clara se iría desesperada, apretó los dientes y de repente abrió la puerta de la habitación del hospital con un fuerte golpe. La abuela se despertó sobresaltada y Clara entró corriendo. Se arrojó junto a la cama de la abuela, señalándome mientras gritaba. «Abuela, Henry y ella ya están divorciados. Ahora soy tu verdadera nieta política. Henry quiere abandonarme. Abuela, por favor, ayúdame. Ya estoy cargando a su hijo». Sacó una ecografía de su bolso y la puso delante de la cara de la abuela. «Mira, abuela, podría ser un niño. Este podría ser el bisnieto de la familia Lu». La abuela frunció el ceño profundamente ante el temblor de Clara. Levantó lentamente una mano temblorosa, apuntándola a Henry como si quisiera decir algo. Clara se atragantó. «Abuela, por favor habla con Henry. Este es su hijo. ¿Cómo puede ser tan cruel como para deshacerse de su propio hijo?» La cara de la abuela se puso roja de angustia. Sentí que algo andaba mal y me moví para sujetar a Clara. «¡Clara, suéltala!» Pero el agarre de la abuela se detuvo bruscamente. Miró a Henry. Su tez se fue descoloriendo poco a poco, hasta convertirse en fantasmal. Su mano cayó inmóvil. Los espectadores se quedaron sin palabras por el repentino giro de los acontecimientos. Momentos después, grité. «¡Doctor! ¡Doctor!». Desafortunadamente, la abuela falleció. El médico le explicó que se acercaba al final de su vida. Con el tratamiento adecuado, podría haber sobrevivido unos días más, pero el shock inesperado fue demasiado abrumador para que lo soportara. Clara parecía igualmente conmocionada por el incidente. Se quedó petrificada en la esquina, probablemente creyendo que la abuela valoraba los lazos familiares y quería que convenciera a Henry de quedarse. Nerviosamente se acercó a Henry, diciendo, «Henry, yo...». Henry se giró lentamente y la atmósfera en la habitación pareció congelarse. Su rostro se retorció en una cólera más intensa de la que jamás había presenciado. Bofetada. El sonido de su bofetada reverberó cuando Clara fue lanzada hacia atrás, aterrizando aproximadamente a medio metro de distancia. Su labio estaba desgarrado, la sangre se filtraba mientras sostenía su rostro, mirando fijamente a Henry. Su voz era helada. «Vete ahora». El padre de Henry dio un paso adelante, con los ojos encendidos de furia. Pateó a Henry con fuerza. «Todo esto es obra tuya. Tenías una buena vida y la arruinaste al involucrarte afuera. Trajiste toda esta confusión al lecho de muerte de la abuela».
La empujaste a la tumba. La desgarradora escena continuó hasta la noche, con el padre de Henry intentando golpearlo, mientras Clara intentaba protegerlo. Henry le dijo repetidamente a Clara que se fuera, y ella seguía sollozando que estaba embarazada de su hijo. Exhausto, salí primero, ya sin importarme el resultado. Me dolía el corazón por la abuela, una mujer gentil y cariñosa que no podía morir en paz. Unos días después tuvo lugar el funeral de la abuela. Presenté mis respetos y me fui poco después. La madre de Henry me tomó la mano. Las lágrimas ahogaban sus palabras. Le acaricié suavemente la mano. La familia Lu era genuinamente amable, pero nuestros destinos habían divergido. Una vez en casa, me concentré en prepararme para el lanzamiento del restaurante. El espacio era pequeño, pero había mucho que organizar. Afortunadamente, Santiago me ayudó, aliviando gran parte de la carga. El día que cayó la primera nieve, mientras ordenaba la casa, descubrí una caja de metal. Al abrirlo, lo encontré lleno de cartas que Henry me había escrito años atrás. En la escuela secundaria, sin teléfonos celulares, intercambiábamos cartas a diario. Dudé un momento antes de coger uno. Helen, caminemos juntos a la escuela mañana. Hay una chica que me molesta constantemente y le dije que tengo novia, pero no me cree. Es muy frustrante. Mi mamá hizo albóndigas hoy, estaban deliciosas. Ven a cenar mañana. Hoy, la maestra habló de nuestra relación, diciendo que somos demasiado jóvenes y que es solo una fase. Nos separaremos pronto. ¡Qué tontería! Siempre estaremos juntos. Helen, enterremos juntos una cápsula del tiempo. David me dio uno, y como mañana es fin de semana, podemos hacerlo. La lectura de la carta me trajo recuerdos. Cuando teníamos 18 años, Henry y yo enterramos una cápsula del tiempo debajo del árbol de alcanfor de la escuela. Escribimos mensajes a nuestro yo futuro, acordando desenterrarlo 10 años después. Este año se cumplió el 10º aniversario. No podía recordar nuestros mensajes con claridad, así que decidí desenterrarlo. Al bajar las escaleras, me detuve bruscamente. Henry estaba fuera, cubierto de nieve espesa, como si hubiera estado allí durante siglos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, frunciendo el ceño. Los labios de Henry se movieron ligeramente. Helen, vine a disculparme. He reflexionado mucho y me doy cuenta de que te debo una sincera disculpa. Bajé la cabeza y comencé a pasar junto a él. Es innecesario. La mejor disculpa es que te mantengas fuera de mi vida. Me agarró del brazo, con los ojos inyectados en sangre. Helen, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? Estaba a punto de apartarlo, pero en lugar de eso, metí la mano en mi bolsillo y saqué una de sus cartas. Voy a recuperar nuestra cápsula del tiempo de entonces. ¿Quieres unirte a mí? La escuela no había cambiado mucho en una década. Se volvieron a pintar los edificios, se actualizó el patio de recreo, pero la pequeña tienda de afuera permaneció, aunque su letrero se había ampliado. En el interior, el dueño, ahora anciano, no nos reconoció y alegremente nos ofreció 2 bebidas calientes. El árbol de alcanfor era más denso, ahora cubierto de nieve. De vez en cuando, los montones de nieve caían de sus ramas y se alejaban con el viento. Pedimos prestada una pala al dueño de la tienda y comenzamos a cavar donde creíamos que estaba la cápsula. El suelo estaba duro y congelado, por lo que Henry usó la pala, presionando su pie hasta que rompió la superficie. El pequeño marcador de piedra había desaparecido hace mucho tiempo. Trabajamos duro durante un rato, sudando a pesar del frío, hasta que finalmente desenterramos la caja de metal. Henry lo abrió con cuidado, revelando la cápsula del tiempo de plástico en su interior. Los colores de la cápsula seguían siendo vibrantes, como si hubiera sido enterrada ayer, pero el papel en su interior estaba amarillento por el tiempo y la letra aún tenía un toque juvenil. Primer deseo, casarme con Helen. Segundo deseo, estar con Helen para siempre. Henry, de 18 años, se estaba acercando a su yo de 28 años. 10 años después, Henry, ¿se hizo realidad mi deseo? Debe haberlo hecho. Estaba escrito a continuación con mi letra. También quiero estar con Henry para siempre. Las palabras de nuestra juventud resonaron en mi mente. Sin embargo, una década después, todo se había transformado. Henry miró fijamente la nota, como si la nieve arremolinada lo hubiera inmovilizado. Después de un tiempo, sus dedos comenzaron a temblar
y las lágrimas brotaron de sus ojos. Helen, su voz estaba cruda por la emoción. Ahora entiendo lo que querías. Esbocé una leve sonrisa, rompí la nota en pedazos y dejé que se dispersaran con el viento, desapareciendo en la nieve. En ese entonces, nunca imaginé que nuestro matrimonio de 7 años terminaría de manera tan desastrosa y desgarradora. Las promesas de nuestra juventud se sentían como flechas que atravesaban el tiempo, afectando profundamente nuestros corazones. Hace 10 años, Helen, tu deseo no se hizo realidad. Henry y yo nos estamos separando ahora. Me sacudí la nieve de las manos y me puse de pie. Vamos. Pero Henry me agarró, cayendo de rodillas en la nieve. Él suplicó: Helen, por favor, dame una oportunidad más. Te juro que nunca te volveré a hacer daño. Inclinó la cabeza, las lágrimas se derritieron en la nieve. Por favor, no me dejes. Me quedé con las manos en los bolsillos, observándolo con calma. Henry, no hagas esto. ¿Te das cuenta de lo feo que te ves en este momento? Cuando me di la vuelta para irme, vi a Henry todavía arrodillado en la nieve, con copos de nieve cayendo a su alrededor. Santiago desapareció. Un día, simplemente se volvió inalcanzable. Tan bruscamente como entró en mi vida, desapareció en un día de nieve. Después de eso, nunca lo volví a ver. Al principio, me entristeció. Pero después de lidiar con lo que sucedió con Henry y considerar que Santiago y yo no nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, finalmente seguí adelante. Supuse que era joven y que sus sentimientos eran fugaces. No éramos de los mismos círculos, y después de nuestro breve encuentro, naturalmente regresamos a nuestras vidas separadas. Afortunadamente, finalmente abrió mi restaurante, llamado Q's Cuisine. Planeé expandirlo y cambiarle el nombre a Q's Restaurant en el futuro. Los clientes elogiaron mucho mi cocina y, en cuestión de días, el restaurante se hizo inmensamente popular y la gente lo promocionaba de forma gratuita. A medida que el negocio crecía, contraté a 2 empleados más para gestionar el aumento de la carga de trabajo. Poco a poco, los pensamientos sobre Santiago se desvanecieron. Sin embargo, de vez en cuando llegaba a casa y veía esa puerta aún sin abrir, sentía una sensación persistente de pérdida. Una noche, después de un largo día en el restaurante, llegué a casa y me sorprendió encontrar a Santiago en la puerta, con un delantal y un gato posado en el hombro, sonriendo mientras se asomaba desde la cocina. Bienvenido a casa. Me sentí desorientado, como si hubiéramos vuelto a cómo eran las cosas hace 6 meses, cuando estábamos más cerca. Tú... Santiago frunció los labios y rápidamente se movió para abrazarme con fuerza, como si quisiera fundirse conmigo. Hundió su cara en mi hombro. Lo siento. Ese día, mi padre de repente envió gente para que me trajeran de vuelta. Dijo que su salud se estaba deteriorando e insistió en que regresara con la familia y me casara con alguien que heredara el negocio. Me negué, así que confiscó mi teléfono y me confinó en casa, negándose a dejarme salir hasta que cambiara de opinión. Tenía muchas ganas de ponerme en contacto contigo. Intenté escapar varias veces. Se arremangó la pernera del pantalón, revelando graves cicatrices en la pantorrilla, y sonrió amargamente. Intenté bajar del 2.º piso, pero me atraparon y me trajeron de regreso. Me quedé momentáneamente atónito e instintivamente alarcé la mano para tocar sus cicatrices. ¿Todavía duele? La mirada de Santiago se suavizó. No ha dolido en mucho tiempo. ¿Cómo saliste?, pregunté. El juego que estaba desarrollando estaba casi terminado. Incluso después de que me llevaron, mi equipo lo lanzó según lo planeado y se convirtió en un gran éxito, ganando más de 80 millones de yuanes poco después de su lanzamiento, con ingresos en continuo crecimiento. Me puse en huelga de hambre para protestar, y mi padre finalmente cedió. Al ver que yo tenía mi propia carrera, no tuvo más remedio que comprometerse. Me permitió contratar a un gerente profesional para que se encargara del negocio familiar a partir de ahora. Hablaba con ligereza, pero pude ver que había perdido peso y su rostro parecía desgastado. Era evidente que la lucha no había sido fácil a pesar de sus palabras. Santiago me abrazó con fuerza y murmuró: «Helen, ¿qué debo hacer? Rompí mi promesa. Dije que te esperaría, pero luego simplemente desaparecí. Debes haber estado muy triste». No respondí. Simplemente le di unas palmaditas en la espalda suavemente. La nieve comenzó a caer afuera de nuevo, y la voz de Santiago se apagó. «¿No tienes idea de cuánto te extrañé?»,
Mi padre quería que me casara con alguien que ni siquiera me gustaba. Me aterrorizaba que mientras no estaba, te reunieras con tu exmarido o que alguien más te llevara. Bromeé con él. Sí, mi exmarido ha estado rogando que vuelvan a estar juntos. He estado pensando en ello estos últimos días. Santiago no reaccionó, solo me miró con sus ojos penetrantes. Tenía párpados únicos, y cuando miraba hacia abajo, las comisuras de sus ojos se inclinaban bruscamente hacia arriba, lo que le daba una apariencia algo imponente. Por una vez, no se enojó. Dijo con calma, «Ven a comer». Hice estofado de ternera con vino tinto, pero cuando sacó la botella de vino que usó para el guiso, casi escupo mi comida. Era una botella de 30,000 yuanes y la había usado para cocinar. Me sentí desconsolada. «Eres un derrochador». Santiago se limitó a encogerse de hombros y respondió con indiferencia. «Este tipo de vino ni siquiera llegaría a la bodega de mi familia. Pero todavía queda más de media botella, así que no la desperdiciemos. Vamos a beberlo». No sospechaba nada. Esa noche bebimos tanto que perdí la cuenta. Teníamos la intención de terminar la mitad de la botella restante, pero de alguna manera terminamos abriendo otra. Al final estaba llorando y riendo, inseguro de lo que estaba diciendo, casi colapsando debajo de la mesa. Santiago me sostuvo, dejándome apoyarme en él, respondiendo a todo lo que decía con un suave «mhm». Cuando volví a abrir los ojos, era mitad de la noche. Mi cabeza todavía estaba nublada y dudé si ir al baño. Santiago salió del baño, envuelto en una toalla, con el agua goteando de sus músculos bien tonificados. Todavía estaba aturdido. Mis pensamientos vagaban. ¿No lo habían encerrado? ¿Cómo se mantuvo en tan buena forma? Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Santiago se quedó junto a la ventana, mirándome, y con una mano se quitó la toalla. La luz de la luna proyectaba sombras en su rostro. Sus rasgos afilados y hermosos adquirían un tono amenazador. Aunque su expresión era neutra, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Qué estás haciendo?». Me apoyé, retrocediendo instintivamente. Santiago sonrió, revelando un conjunto de dientes blancos y relucientes. Sentí dientes afilados morderme el cuello. Mis venas palpitaban mientras mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Santiago entrelazó sus dedos con los míos, apretando nuestras manos con fuerza. La parte superior de su cuerpo se movía suave y tiernamente, pero abajo avanzaba implacablemente con determinación. Aturdido, abrí los ojos mientras Santiago se inclinaba para limpiarme la humedad de las comisuras de los ojos. Sus acciones eran tan contundentes que parecía que quería romperme, pero su voz era increíblemente suave. «¿Quién es mejor, yo o tu exmarido?», preguntó. No pude encontrar palabras para responder. Se echó a reír, y la confusión que siguió casi me abrumó. Tuve que aferrarme a su brazo, con sus firmes músculos ligeramente humedecidos por el sudor que goteaba en el hueco de mi cuello. «¿Soy yo mejor o él es mejor?», insistió con más fuerza, su voz aún más suave, como si realmente buscara mi opinión. Mordí con fuerza, sintiendo que mi cuerpo era un pequeño bote zarandeado impotente por las olas tormentosas. «Respóndeme». Santiago se incorporó, agarrándome la barbilla con una mano. Él sonrió. «¿Todavía estás pensando en volver con él?». No pude soportarlo más y me derrumbé, gritando. «Eres mejor, no volveré con él». «Buena chica». Apartó suavemente mi cabello empapado en sudor, como un amo satisfecho que alaba su preciada posesión. «¿Podemos tomarnos un descanso?», supliqué. «Tengo que abrir el restaurante mañana. Mis clientes me están esperando. No puedo». Él no respondió, solo se inclinó de nuevo. La luz de la luna iluminaba su espalda, resaltando sus músculos definidos. Parecía un depredador, disfrutando sin cesar de su presa. La juventud es aterradora. Ese fue mi último pensamiento antes de perder el conocimiento. No terminé con Santiago. A la mañana siguiente, cuando buscó un compromiso y no lo recibió, sus ojos se clavaron en mí con una mirada que me hizo sentir que estaba listo para devorarme vivo. Pero realmente, tengo miedo de las promesas hechas por los jóvenes. Tengo miedo de que Santiago y yo también terminemos así, y no puedo soportar volver a pasar por eso. Acordamos un periodo de 3 años. Si después de 3 años él todavía me amaba y me eligiera, entonces estaríamos juntos. El tiempo pasó lentamente y mi restaurante se convirtió en un punto de acceso de renombre,
lleno de clientes a diario. Finalmente, abrí 2 sucursales más, expandiendo el negocio. Cambié el nombre de Coos Cuisine a Coos Restaurant. Dominé las viejas recetas y comencé a experimentar con nuevos platos, que también fueron bien recibidos. Todo parecía mejorar, y el pasado comenzó a desvanecerse como las nubes que se disipan en el cielo. Ya rara vez pensaba en ello, solo de vez en cuando escuchaba fragmentos de conocidos mutuos. Toda la situación con Henry y Clara había sido un escándalo enorme. Más tarde descubrí que Clara nunca estuvo embarazada. No quería romper con Henry, por lo que inventó la idea de tener un hijo para atraparlo, planeando concebir genuinamente después de asegurar su posición. Sin embargo, no había anticipado que esta mentira llevaría a la abuela de Henry a su muerte, cortando por completo su última conexión con Henry. Escuché que la familia Lu buscó venganza contra ella. Fue estafada con todo su dinero, desarrolló una adicción al juego y finalmente tuvo que vender su cuerpo para pagar sus deudas. Vagaba por establecimientos de lujo asolados por enfermedades. Nadie sabe dónde está ahora o si todavía está viva. La siguiente vez que supe de Henry fue cuando me llamó un amigo. Ella me informó que Henry tuvo que someterse a una cirugía debido a un estómago perforado causado por el consumo excesivo de alcohol. Desde que te fuiste, ha estado bebiendo mucho. Hubo varios casos en los que se desplomó y fue trasladado de urgencia al hospital después de vomitar sangre. El médico dice que esta vez es tan grave que es posible que tengan que extirparle parte del estómago. Parecía arrepentida. Estuvieron juntos durante muchos años. ¿De verdad puedes soportar verlo así? Ella me envió un video. Henry estaba acostado en una cama de hospital, luciendo mucho más delgado. Sus pestañas ondeaban mientras mantenía los ojos cerrados. El hombre confiado y arrogante de antes se había ido, dejando solo una cáscara de descomposición. No dije nada y colgué el teléfono. Consideré enviarle un mensaje a Henry, pero decidí no hacerlo y dejé mi teléfono. Esta era su elección, su destino, y yo no quería interferir ni llevar más la carga. Que sea lo que Dios quiera. Desde el profundo amor juvenil hasta la indiferencia mutua, si podemos llegar a un punto en el que ya no nos importemos el uno por el otro, eso es suficiente. Las noches de verano junto al mar eran frescas, y Santiago y yo solíamos dar paseos por la playa después del atardecer. La luz de la luna brillaba y no paraba de salpicar agua en mis piernas, sin parecer cansarse de ella. Extendí la mano para agarrarlo, pero él me agarró la mano. Un objeto frío se deslizó en mi dedo. Miré hacia abajo y vi un anillo, cuyo diamante brillaba débilmente a la luz de la luna. Me quedé atónito. Santiago se arrodilló sobre una rodilla y me miró. La luz de las estrellas se juntó en sus ojos y vi mi reflejo en ellos. «Te quiero, Helen». Mi cara se sonrojó. «¿Por qué tan repentino?», pregunté. Él había expresado su amor a diario, así que me había acostumbrado a él y no le presté mucha atención. No esperaba que me propusiera matrimonio de repente hoy. «Lo digo en serio», dijo con seriedad. «Helen, han pasado 3 años y todavía te amo. Te amo aún más que antes. Ya he tomado una decisión. Vamos a casarnos». No respondí, solo lo miré. Inclinó la cabeza. «Helen». Sonreí. Lo ayudé a ponerse de pie y me puse de puntillas. Un beso fresco mezclado con la brisa de la tarde.